hoy en día para sujeción de los diferentes cables externos y sus aplicaciones. Concientizar al técnico de la importancia de cada herraje de sujeción para evitar macrocurvaturas en los cables de fibra óptica, en especial los herrajes helicoidales. Tenemos aquí en presentación un herraje de retención, el cual ustedes ya han visto en terreno. Recuerden que este herraje tiene unas ondas en sus dimensiones, sus varillas o composición tienen forma, como lo dice, helicoidal, y esto lo que va a hacer es prestarle sujeción al cable de fibra óptica. Por dentro de este herraje también se tienen unos factores, unas bolitas, o en este caso son unas microesferas, las cuales se van a hacer en adherencia al cable con el paso del tiempo, en el momento en que se haga el tendido aéreo. Recuerden que para esto se utiliza la fibra ADCS, la cual está diseñada para tener autosoportación. El herraje lo que nos va a ayudar es a mantenerla, como lo dice en su retención, para que pueda tener un buen óptimo servicio en aplicación. El herraje de retención tiene también, para que lo podamos entender, tiene una longitud, una curva de sujeción, la cual va a ir ajustada al momento de sujetarlo al poste. Tiene una marcación de color, no aplica para todas las marcas como tal, son específicas para ciertos tipos de proveedores, pero pues eso también nos va a ayudar a identificar el tamaño y la sujeción que va a hacer sobre los distintos tipos de cable de fibra óptica, ¿sí? Aparte de eso, también tiene una cinta de color para identificarlos. Recuerde que esta cinta es como la hoja de vida como tal que tiene nuestro herraje, donde nos va a indicar su proveniencia, la longitud, los milímetros que debe tener este herraje para la correcta adecuación o el correcto uso en campo o en terreno. Para esto también tenemos materiales de anclaje. Estos son necesarios sí o sí para poder nosotros tener el cable de fibra óptica sujetado al poste. Se utilizan una serie de dispositivos. Estos son totalmente hechos para su fabricación y su correcto uso. En este caso les presento acá, tenemos una tromboplatina que de pronto en campo los técnicos la han llamado de acuerdo a su dimensión o a su modo de parecer. Ella tiene una figura de un ojito, de hecho en campo los técnicos la conocen como ojito, pero su nombre técnico estaría en la tromboplatina. Aparte de eso también conocemos ya la cinta bandi, la cual debe hacer la sujeción por las dos pestañas que tiene nuestro elemento o dispositivo que es la tromboplatina. Tenemos también la hebilla metálica, la cual pues obviamente tiene que ser coincidencia o tiene que coincidir con nuestra cinta bandi. Recuerden que estas vienen por medidas, vienen de 3 octavos, vienen de 5 octavos, vienen de media, hay otras categorías, pero lo ideal es siempre utilizar la adecuada. Si tengo una cinta bandi de media, voy a utilizar la hebilla metálica de media también. Estas también vienen por medidas. Este es otro tipo de tromboplatina, el cual tiene solamente una pasada de cinta por la mitad, pero debe sí o sí, si reconocemos este dispositivo, siempre pasar dos cintas por medio de estos dispositivos y esto le va a dar mayor firmeza a nuestro anclaje y le va a dar también una seguridad al poste para los tendidos aéreos. A continuación, los voy a dejar con un video del sunchado o sunchadora que también hace parte de los elementos de anclaje y ya lo deben conocer nuestros técnicos linieros, empalmadores y auxiliares. Herramientas de red externa. Sunchadora. Antes de utilizar la sunchadora se debe preparar la cinta bandi y la hebilla. Para este procedimiento se debe tener en cuenta el sentido de la hebilla. Se pasa la cinta bandi y se realiza un pequeño doblez utilizando las pinzas con el final de la cinta para asegurar que al punchar no se suelte. Luego se debe colocar la cinta alrededor del poste, se pasa a través de la hebilla y se realiza el ajuste jalando con fuerza. Cuando se tiene ubicada la cinta y el elemento que se quiere asegurar al poste, se ubica la sunchadora pasando la cinta a través de las dos ranuras que posee, las cuales cumplen con las siguientes dos funciones. La primera ranura es la que se va a encargar de cortar la cinta cuando se tenga completo el aseguramiento, y la segunda ranura es la encargada de hacer la fuerza del alado mecánico a través de la palanca giratoria del final. Se coloca la sunchadora asegurándose de que la cinta atraviese las dos ranuras y se empieza a girar la palanca que se encuentra al final de la herramienta, hasta que la cinta quede asegurada al poste con la fuerza suficiente para soportar el elemento. El último paso es jalar hacia afuera la palanca que se encuentra en uno de los costados de la herramienta para cortar la cinta bandi. Luego con el martillo se aplana el soldante de la cinta y se asegura también martillando las dos cesillas de la hebilla hasta que quede totalmente plano. Bueno, muy bien, espero que este video les haya ayudado de pronto a las personas que de pronto tienen preguntas en modo de sunchar o cómo se debe hacer la preparación de la cinta bandi con su hebilla. Como tema anexo al video que acabamos de ver, recuerden que siempre debemos utilizar los elementos de protección personal, en este caso serían los guantes, estar muy bien sujetos al poste para poder tener un equilibrio pues, casi perfecto, por decirlo así, y poder trabajar en el poste y poder hacer un trabajo óptimo. Recuerden que el sunchado a la parte final debe quedar algo así como lo estamos viendo aquí en la imagen, y debe tener una seguridad muy bien dada. Esto también nos va a permitir de que nuestro herraje no va a tener problemas de alado y va a tener un nivel de torsión en campo que va a ser con la fibra de la mejor manera. También pedimos utilizar los elementos o la herramienta adecuada para esta labor. Recuerden que al momento de cerrar la hebilla es necesario y es mejor hacerlo con el martillo, debido a que pues, el golpe que va a hacer este elemento va a ser mucho más seguro. Hay personas en terreno que se ha observado, se ha visto que lo hacen incluso hasta con el alicate, lo hacen con el destornillador, y pues de esta manera no va a ser la adecuada, de pronto vamos a dañar la herramienta, vamos a tener de pronto un golpe, nos vamos a lesionar y pues la idea es utilizar los elementos adecuados para hacer dicha labor. Recuerden que la cinta bandi debe ir siempre por los costados o las pestañas que tiene el elemento, deben ser dos cinta bandi
Esto le va a dar, como les decía, firmeza a la amarre y a nuestro tendido. Aquí tenemos aplicación de los herrajes helicoidales. Recuerden que todos nuestros herrajes están basados en unas medidas estándar. Estas medidas nos van a hacer, o vamos a comprender, de que todos los herrajes no son iguales. Tenemos en la primera columna, ustedes están viendo, es un span. Tenemos la siguiente, que es una longitud de vano. Esto es un promedio que se hace debido a los tendidos que tenemos de acuerdo a las zonas donde se esté trabajando. Si estamos en un perímetro urbano, estamos hablando de que los postes no están superando los 60 metros, 50 metros e incluso menos. Y para esto debemos tener herrajes de acuerdo a esas proporciones y a la fibra óptica. El span va a ser como el grosor que debe tener la chaqueta para ser sujetada en los tendidos aéreos. Esto también tiene una firmeza, como decía, la fibra ADCS, es un nivel de autosoportaje en el cual va a estar elongada o sujeta de poste a poste sin que se vayan a presentar estiramientos no deseados, como que le salga una onda de poste a poste o barriga, como decimos en la parte de la fibra óptica. Los diámetros del cable siempre son en milímetros, es bueno tenerlo claro también, y que de acuerdo a estas medidas, los herrajes también tienen una longitud. Esa longitud nos va a hacer también tener en cuenta que a medida que vamos entorchando la fibra entre sus fondas, le va a dar una resistencia o sujeción que es la adecuada de acuerdo a la longitud y de acuerdo al vano que vamos a estar aplicando en terreno. Como ustedes ven, aquí tenemos lo que es el span. El span de la fibra óptica se categoriza, o los que de pronto aplicamos aquí en nuestra red de Claro, o los más conocidos, más vistos por ustedes en terreno, está desde el span 80, span 100, span 120, span 150, span 200, y uno que está a 400, pero ya este, como tal, tiene unas dimensiones diferentes. De hecho, utiliza un mecanismo de aplicación diferente, que es un PLP, que más adelante pues esperamos compartirlo con ustedes, para las personas que no lo conocen, técnico-linieros, empalmadores y auxiliares. La fibra tiene una caracterización de que pues, va a traer en algunas, no en todas, la escritura del span. Hay unas que no lo traen, pero esas características están aportadas en el carrete o en las propiedades que tiene el carrete. Como tal, tiene una hoja de vida donde nos indica qué fibra estamos usando para cada tendido. Como les decía, cada span corresponde a también la longitud en vano en metros. Esto también nos va a hacer identificar de que si tengo un span 80, vamos a tener una tendencia a tender este cable hasta una proporción de 60 metros máximo. Como esta fibra es delgada, pues va a tener una elongación muy exacta, o va a ser muy propicia para los tendidos que son urbanos. Estamos hablando de ciudades, calles. Ya para lo que son intersecciones o municipios, carreteras, pues ya se utiliza otro tipo de fibra con unas características diferentes. Como les indicaba, aquí se puede ver cuando elongamos nuestra fibra de poste a poste, pues va a tener como tal una caída o una caída, pero va a ser mínima. Lo importante sí es tener la fibra adecuada para el tema de tendido de poste a poste. Esto nos va a dar la distancia, como ustedes van a ver, de poste a poste. El diámetro del cable, si de pronto no lo tenemos claro, si de pronto no lo traen especificaciones el cable, como les decía anteriormente, el carrete es quien va a traer las proporciones del span o los milímetros que tiene esta fibra de grosor o de ancho. Recuerden que la parte del revestimiento chaqueta negra es la que va a darnos como tal esta dimensión. Tenemos obviamente sí una herramienta o un elemento que es un pie de raíz, que nos va a decir exactamente cuál va a ser el grosor o en milímetros de cada fibra óptica, y de acuerdo a ella vienen relacionados los herrajes para cada una de estas fibras. La longitud del herraje, es importante conocerlos, debido a que un herraje span 80 pues no nos va a servir para una elongación en span a 150, por ejemplo, o un 120 a una 200, debido a que sus tamaños pues son diferentes. A mayor span, mayor longitud del herraje. Así que podemos observar aquí, este sería un span 80, es el herraje más pequeño que hay. Este sería como un span 120, span 100, 150, y ya uno más largo que sería sobre 200, el cual pues tiene un poco más de espiral para darle sujeción a este tipo de fibras. Recuerden que ellas también tienen un alado propio al momento de ser tendido o expuesto como tal de poste a poste. Tenemos en nuestra clasificación de herrajes este herraje que también es conocido y deben conocerlo muy bien en la parte técnica, y es nuestro herraje de suspensión, que en algunos casos los técnicos o en la parte técnica, como se describe, pues le ponen sobrenombres a estos elementos, es conocido también como corneta, pero el nombre técnico de este es herraje de suspensión. Este herraje de suspensión también cumple una labor fundamental en el tendido de fibra óptica ADCS o aéreo, y es darle paso continuo a la red, sin que se vaya a desproporcionar su calidad como tal al momento de tenderla. Esto nos va a garantizar de que la fibra que ingresa por el caucho o central que tiene nuestro herraje, pues va a quedar de esta manera y le va a permitir el paso. Ojo, también recuerden, compañeros, que este herraje no se debe ajustar hasta el límite, debido a que pues, es necesario de que tenga una oscilación la fibra y no vaya a tener impedancias al momento de que se vaya a cerrar. ¿Esto para qué? Para evitar microcurvaturas que, como bien lo sabemos en la parte técnica de empalmería, no son detectables y sí nos van a causar, obviamente, errores en tiempo de tendido. Como ustedes ven, se debe utilizar de esta manera, debe estar sujeto también por cinta banda, y de hecho el elemento trae un cruce para ser sunchado a la postería como tal, a la cual estamos desempeñando la labor. También tenemos en nuestra categoría de herrajes, ahí para el personal de internas, estos herrajes para fibra drop. Los herrajes para fibra drop también deben ser conocidos, vienen de dos categorías, uno metálico y uno plástico. Estos herrajes internos pues, también tienen un sistema de sujeción para este tipo de fibra óptica que está enlazado al cliente como tal o llegada al domicilio. También tienen un sistema de sujeción a la red, nos va a permitir tenerle una onda en goteo hacia la caja NAR y de ahí hacia el domicilio para pues, su correcto funcionamiento o tendido también interno. Recomendaciones. Esta parte es importante para ustedes. Recuerden que siempre debe estar sujeto nuestro dispositivo de anclaje a dos cintas Bandy, hacer un correcto uso del herraje de retención. Recuerden que al final del herraje es necesario sí o sí no cerrarlo del todo si al otro lado del poste el técnico todavía no ha hecho la sujeción o el alón, como se le llama, para poderlo tener templado. Eso ya se debe hacer cuando en el otro lado del poste ya está sujeto o está de la manera ya usada adecuadamente, y si lo vamos a cerrar en su totalidad. Compañeros, importante también resaltar
La norma como tal que está dispuesta para radio curvatura de la fibra óptica, recuerden que siempre vamos a estar sobre la G652, como lo tenemos escrito acá, donde nos indica que esto va a ser 30 veces su tamaño o el radio de la fibra óptica. Importante, por favor que lo tengan presente. Ya para terminar, así debe tener una red de fibra óptica estándar para su correcto uso. Recuerden que también tenemos raquetas de distribución, esto para el tema de reservas, para empalmes o cajas NAT como se esté adecuado en la red. Los cerrajes deben utilizarse de la mejor manera para que asimismo nuestra red esté utilizada en beneficio de nuestros clientes o de nuestros usuarios. También es importante, compañeros, al momento de tener ustedes un tendido, cuando se hace la figura 8, al momento de tener esta proporción, no pisar la fibra óptica. Es importante que la persona que está allí esté pendiente para cuando se empiece a hacer el tendido, pero no pisarla debido a que la fibra sigue siendo un vidrio, recuerden, y el cable como tal pues la protege, pero no nos debe causar microcurvaturas que las cuales nos van a ocasionar mantenimientos a